Muy bien, bienvenidos a la Semana Negra, aunque ya sé que muchos están aquí. Primero que nada, tengo que agradecer a Alicia Cardó y a los organizadores de la Semana Negra por haber invitado, ¿no? por habernos invitado. Y nosotros les propusimos hablar de la serie Fargo y aceptaron increíblemente, así que hay que decirle que se arriesgaron. Roberto Aprato no necesita presentación y Francisco Álvarez Francese tampoco, ¿no? Así que, digamos, aparte ya fueron presentados, gracias Alicia, en serio, y me parece magnífico lo que están haciendo, y me parece extraordinario que se vaya de alguna forma consolidando un evento como se llama la Semana Negra en Montevideo, no solo en Montevideo, en el Uruguay, porque es un evento que hacía falta desde hace un par de años y que es prácticamente común a las grandes capitales, a las grandes metrópolis, así que me parece bárbaro. Y también me parece muy bueno incluir, no solamente en ese universo policial y negro, de literatura negra y el noir famoso, a los libros y a las películas, sino también en este caso a este fenómeno que se dio en la última década, que son las series de televisión, que de alguna forma representan otra instancia de narrativa, otras posibilidades, ¿no? Como dijo Alex de la Iglesia una vez, hablando, esto de lo que vivió a fines de los 90, lo que permite la serie, a diferencia de una película de 90 minutos, es que en la serie hay varios personajes y cualquiera puede morir, cualquiera. En cambio, en una película de 90 minutos ya sabemos que el personaje, bueno, los personajes principales, uno de ellos tiene que vivir por lo menos para llegar hasta el final. En fin, y el hecho de las temporadas genera también posibilidades siempre nuevas. Para hablar de Fargo, simplemente decirles, ustedes ya lo saben obviamente, pero lo quiero recordar, Fargo está inspirada en una película del año 96, que tuvo mucho éxito en su momento, la película de los hermanos Coen, fue multipremiada, le dio para ganar el Oscar a Frances McDormand como actriz, pero aparte tuvo otros premios, y bueno, están los hermanos Coen ahí con esa carrera que todos conocemos y que realmente ha ido siempre sosteniéndose, más allá de algunos altibajos, pues se trata de artistas que son realmente inquietos y que no atienden a la repetición. Bueno, en el 2012, ¿no? A partir del 2012, no, 2014, en el 2014, el 21 de julio del 2014, FX empezó con esta serie, Fargo, que aparentemente iba a ser dentro del universo de los hermanos Coen. Yo no sé si querés arrancar vos, o querés que arranque yo, Roberto. Arrancamos. Bueno, el título, yo lo propuse, el título así que me hago cargo, diferencias criminales entre lo que es vivir en un pequeño pueblo y lo que es la gran ciudad, la metrópolis. Yo creo, viéndola, esto es un ángulo para ver la Fargo, obviamente, ahora vamos a ver otros ángulos. Yo creo que de alguna forma el policial, no estoy diciendo ninguna novedad, es la continuación de cuando el hombre, sobre todo en Estados Unidos, en el pasaje norteamericano, se bajó del caballo y empieza en la ciudad y se subió al auto. Bueno, el western cambió y es de alguna forma la continuación del western es el cine negro, la literatura negra y policial en la ciudad, en la selva, de la jungla de asfalto, en la selva de cemento. Ahí es donde continúa ese héroe solitario, que en general es un detective privado, en fin, lo conocemos. Pero básicamente yo creo que ese análisis es muy sencillo, de que el western continúa en el policial, en la literatura negra, o en el cine negro. Y en el caso de Fargo, para mí, lo que hacen los hermanos Coen, ya en la película del 96, y se reitera en las 3 temporadas, es precisamente vincular la gran metrópoli, ¿no? El capitalismo desarrollado, la crueldad extrema e inimaginable que puede haber en el capitalismo desarrollado, con el ámbito, digamos, de los pequeños pueblos, donde igual ya sabemos que
pueblo chico, infierno grande, ¿no? Pero bueno, donde hay una serie de pautas de relacionamiento en esos pueblos chicos, que son siempre, en las 3 temporadas, de alguna forma vinculadas con alguien que viene de la metrópoli. Y ese que viene de la metrópoli, o esos varios que vienen de la metrópoli. En la tercera aparece hasta la mafia rusa, ¿no? Frente a este pequeño pueblito. Bueno, ahí se convierte en el gran choque que también es del western para mí, que es del héroe solitario, sin muchas armas, frente a las hordas bárbaras. Se dice, incluso en la tercera temporada claramente, se habla de que los rusos, por lo menos los asesinos que están ahí, se consideran a sí mismos, se consideran descendientes de aquellos tártaros y de aquellos no sé qué, asesinados, no sé cuánto, ¿no? Se consideran descendientes de esa tradición de crueldad y de frente a la sensibilidad o la mojigatería de la gente, de los yanquis en este caso, y de los yanquis del pueblo. Esta es una forma de encarar Fargo, claramente, insisto, hay otras. Yo ahora venía pensando y estuve un poco estudiando el tema y me recordé que Fargo generó no solamente esta serie de 3 temporadas, sino que generó una película que es norteamericano-japonesa y que se llama El largo viaje de Kumiko, o Kumiko la cazadora de tesoros, donde una japonesa que está aplastada por la rutina allá en una ciudad del Japón que puede ser Tokio, ¿no? Aplastada por la rutina administrativa, viviendo en un apartamento de 2x2, ve una cinta, un VHS de Fargo, de la primera, ¿no? de la película del 96, y ve a Steve Buscemi como él entierra un maletín lleno de dólares en medio de aquello todo nevado y pone una panita roja para que sepan dónde está, ¿no? Y esta mujer, esta Kumiko, cree que esa ficción es realidad y emprende el largo viaje desde Japón hasta Fargo para buscar el alambrado ese que está lleno de nieve y tratar de encontrar el dinero enterrado ahí. Esa película es una película extraída del universo de Fargo, no tiene que ver exactamente con la serie, pero quiero decir que generó, y aparte para mí tiene un gran paralelismo con el Quijote, ¿no? Con un paralelismo quijotesco. Pero bueno, con el tema del sueño y la realidad. Pero básicamente yo quería, para abrir el tema, 2 puntos. Uno, el policial es la continuación del western en la ciudad, ¿no? Esto no es un gran hallazgo, y para mí claramente en Fargo, en las 3 temporadas, está así. Y la otra, que me parece más brillante, que tiene que ver con San Bernardo Cohen, es el factor que ocurre en nuestras vidas, y en la vida de Fargo, en la vida de ficción de Fargo, que es el factor del absurdo. Las cosas ocurren a veces, se ocurren por accidentes absurdos, por encuentros absurdos, o sea, hay una cuestión ahí que lleva a pensar si el universo tiene estas cuestiones que no son las típicas, las que se esperan, sino que hay un componente de absurdo muy grande, o también si dentro de todo ese universo de caos, de asesinato y de gran corrupción y de gran crueldad, no hay finalmente una especie de equilibrio, porque gracias a estos absurdos, como pasaba en las películas de Cowboy, el muchachito, ¿no? Yo estaba pensando, si ustedes piensan en una película como A la hora señalada, o ¿cómo se llamaba? Zonas del peligro. No, Zonas del peligro es el título gallego. Exacto. A la hora señalada. Bueno, yo la vi como solo lo vi en España, pero es A la hora señalada, ¿no? Precisamente Gary Cooper tiene que enfrentar a las hordas que van a venir y él solo lo va a tener que hacer, y obviamente, digamos, en lo que se busca tratar de juntar alguaciles, ¿no? Sí, pero nadie no consigue ninguno. No lo consigue ninguno. En estas 3 temporadas, lo que vemos de estos policías, porque en la primera temporada es un policía más un cuidador de la policía de animales, ¿no? Se tienen que juntar contra grandes asesinos,
seriales y mafiosos, y aparte ellos tienen sus problemas internos muy graves, ¿no? O sea, quiero decir que si uno analiza las 3 temporadas, no sé, en la segunda el policía tiene su esposa idílica y amada enferma con un gran cáncer, digamos. En la tercera me pasó algo parecido a mí. Ahora que estuve en Colombia me pasó algo parecido. En la tercera, la policía, que tiene que enfrentar a todos estos grandes criminales, cuando va a entrar a una puerta de estas automáticas, o cuando va a un baño, ¿no? Se pone así, hay un ojo óptico, ¿no? Hay un ojo óptico, y a ella no lo reconoce. Y se abre la puerta y sale el agua. Y me pasó a mí hace poco estar en un baño de aeropuerto y ver que el muchacho de al lado se podía. Entonces yo no podía en esta canilla, y dije, voy a esperar a usar la canilla de él. Cuando se fue, me puse frente a la canilla de él y tampoco. Es feo eso, es muy feo. Hasta que vino otra persona y me di cuenta que ese ojo óptico había que acercarle la manito para que funcionara, si no, no funcionaba. Bueno, esa cuestión de gran crisis de identidad, de gran debilidad que tienen estos personajes heroicos, digamos, que tienen que enfrentar a las hordas o a los grandes criminales, siempre se da en las 3 temporadas. Entonces estamos, por lo menos para mí, que ya te culmino por acá, estamos con héroes, ¿no? Que tienen muchas complicaciones, son muy humanos, muy débiles frente a grandes asesinos, y bueno, y hay un ingrediente del absurdo que muchas veces los ayuda de alguna forma inesperada. Incluso eso a veces ganan y no saben que han ganado. Pero bueno, no sé, por otro rato te lo tiro por aquí. Bueno, tratemos de ordenar, porque digo, son muchas cosas que tienen que ver con Fargo y con, uno, la relación que tiene la serie Fargo con la película Fargo, y otra con una de las razones, si no la principal razón que me hizo aceptar el ofrecimiento de venir acá por parte tuyo y de Alicia, es que viene bien hablar de qué pasa con la serie, por más que ya el fenómeno de la serie sea ya tiene mucho tiempo, pero no hay una reflexión teórica sobre qué pasa con las series y qué diferencia puede haber, aparte del gusto personal de cada uno, entre lo que pasa ahora con las películas y con las series, lo que se da en la televisión, y que más que nada la televisión ya es un adminículo extinto, lo que pasa por la web y lo que se baja por internet, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso que dice Alex de la Iglesia acerca de que se muere el euro, que no se puede morir el euro, que no sé cuánto, que es un chiste. Creo que Fargo es un ejemplo, la serie Fargo, pero no solo la serie Fargo, tampoco hay que, ¿no?, idolatrar a la serie Fargo como si fuera única en el mundo. Es la capacidad de flexibilizar el guión. Es decir, el hecho de que se tenga un elenco y sobre todo que se tenga la posibilidad de tener varias temporadas, hace que el guión, que sale de una situación típica, ya que vos decís que es de western, pero que ya se ha convertido en un tópico del nuevo noir, que es la creación de un microcosmos en un lugar aislado. Eso que ya lo había hecho, digo, toda la vida lo hizo con sus novelas Stephen King, ¿no? Se pone a ver dónde transcurren las anécdotas de las novelas de Stephen King. Creo que un porcentaje altísimo transcurre en algún pueblito perdido de Maine, ese estado en el cual él vivió, vive o nació, no sé qué, y que no es nada, o sea, tiene esa característica que tiene estos pueblitos, cualquiera, Duluth o no sé cuánto, lo que sea, Fargo mismo, o cualquiera, porque además no son siempre el mismo, que son pueblos muy carentes de progreso tecnológico y son muy carentes de todo tipo de
de vida moderna. O sea, la vida moderna queda sumida, creo que si viene bien eso, a una especie de juego muy chiquito interno dentro del propio pueblo. Digo que eso lo inventó, tal vez, no lo inventó él, pero digamos que el noir o el thriller de Stephen King, las películas de las cosas de Stephen King, La tienda de los deseos malignos, cualquiera de las decenas que ya tiene. Hay una película que se llama Al calor de la noche, de los años 60, que es muy similar, de Norman Jennings. ¿De quién? Norman Jennings, ¿no? Sí, con Sidney Poitier. Sí, también, sí. Pero digamos que hay algo que viene de afuera. Pero eso de que las cosas pasan en un lugar aislado y en ese lugar aislado se desarrolla todo un drama que es la interacción entre el afuera y el adentro, es lo que se da también en el nuevo tipo de series noir, que son lo que se ha dado a llamar el scandinoir, que son las series escandinavas, islandesas, danesas, alguna noruega que he llegado a ver también porque existen, y suecas por supuesto, no las policiales, sino aquellas que tienen un componente de maldad amateur que se pone en competencia con la maldad profesional. Esa es la fórmula que aparece y que ha hecho pensar que, digamos, que también en Escandinavia existen, y también en Francia, por supuesto, ha habido películas que tienen que ver con eso, y seguramente series, solo que series francesas no circulan, por lo menos que yo me entere, no hay demasiadas, más que Revenant o alguna de esas, no conozco ninguna, pero no tiene por qué no haber, porque pueblitos chicos en Francia también hay, y maldad en esos pueblitos chicos también hay. Y lo que pasa acá de la conexión entre el adentro y el afuera, a mí me sorprendió, porque yo ahora acababa de ver la temporada 3 que terminó hace poco. Entonces, bueno, no la tengo otra vez trabajo de ver a David Fury haciendo de malo con los dientes podridos. Ya lo vi, ya vi que es bulímico, ya vi una cantidad de cosas de él, ya vi una cantidad de detalles que tienen que ver con una manera narrativa, que es lo que hace la fortuna de las seriales también, o la capacidad de chivear con factores narrativos básicos del cine, es decir, utilizarlos en la televisión como elementos de flexibilización del libreto. Entonces, David Fury está, pero tuve que ver otra vez porque me había olvidado casi completamente de la 1 y la 2. Entonces volví a eso que decís vos, de la primera con Martin Freeman y la segunda con Kirsten Dunst y el otro gordito, que son los héroes anónimos y malvados, y que además entran en una espiral de violencia que no termina nunca, ¿no? Dentro de la propia serie. Y eso es lo que permite que haya cambios y que haya un montón de otras cosas dentro de la serie que tienen que ver estrictamente con el fenómeno narrativo, con el modo de narrar en términos audiovisuales. Pero yo quería aclarar algo también. Me parece muy bien lo que decimos de que en esos pueblos hay maldad, ¿no? Y hay corrupción, o sea, el pueblo chico, el infierno grande. Pero lo que siempre en las 3 temporadas se enfrentan es con un grado de crueldad, un grado de maldad, un grado de premeditación y alevosía que viene de las grandes metrópolis y que tiene que ver con, o sea, de alguna forma reflejan esto que todos sabemos que es que se ha convertido el mundo, por lo menos el mundo que nos presentan los medios de comunicación, que es una gigantesca red de corrupción que no perdona absolutamente a nadie y que no tiene casi dueños. E incluso en la segunda temporada, quería aclarar, porque me quedé pensando ahora mientras estabas escuchando, los que hacen un crimen que no es pasional, pero con un crimen por accidente, después se continúa en una espiral de violencia, chocan contra lo que podría ser la mafia vernácula de la zona, ¿no? Una familia, o sea, mataron por casualidad en auto a alguien que es de la mafia, ¿no? De la familia. De la familia, exactamente, de una familia provincial, de la mafia provinciana o de ese estado. Pero lo que nadie espera es que venga la verdadera mafia, la principal, la que viene de allá, y viene con un grado de violencia, con un grado de impiedad
de crueldad tan absoluta que deja a los otros parios en ese mundo que era, digamos, provincial, no era eso. No, yo estaba pensando en lo que decía Roberto recién sobre cómo son lugares que están alejados de la tecnología, y eso está bastante evidente en lo que contaba Pablo hoy de la protagonista de la tercera temporada, que no reconocen los sensores de ningún lado. Y Perdón, y la tercera temporada, la protagonista, que era la jefa de la comisaría, tiene todas las computadoras en caja. sí, claro, eso también sigue trabajando con... Por eso no existe, ¿no? Ella tiene esa capacidad de no existir porque justamente al no tener computadora no está en Facebook, no está en ninguna red social, entonces no se puede encontrar en Google ni en ningún lado. Pero más allá de eso, a mí me parecía que en gran medida hay como una especie de pelea entre sujetos más tradicionales. Ahora la pareja de Lance y el gordito, como decís vos, que no sé el nombre del actor, es como bastante paradigmática en ese sentido, porque son la típica pareja norteamericana que cree en el progreso y en que si hacen las cosas bien, todo les va a ir bien. Y hay una serie de personajes que parece que de alguna manera ponen eso en juego. Es interesante en ese sentido cómo hay como un choque entre dos filosofías. Una que es como del optimismo norteamericano clásico, que tiene más que ver con eso que decía antes, del trabajo y el esfuerzo que tiene sus recompensas, y otra que creo que está puesto un poco en broma, pero entra en juego con lo de un existencialismo, ¿no? Está el recurrente el mito de Sísifo que aparece en las estampas en la última temporada, en la que lee en la carnicería, y como un mundo que se reconfiguró más allá de las personas. Y creo que eso es gran parte de lo que le sucede a estos personajes, que ven que el mundo cambió, hay un mundo donde la verdad no es tan firme, o no, ni siquiera se puede hablar de verdad en el sentido clásico de la palabra, y en el mundo de los medios, en el mundo de los negocios, y ellos no se dan cuenta, pero sin embargo no pueden escapar de ese mundo, o sea, son presas de ese mundo. Y son las verdaderas víctimas en realidad, las víctimas que ven sus personalidades desgarrarse, digamos, porque no han perdido su identidad en el mundo posmoderno, podemos decir, algo así, que la narrativa de los hermanos Cohen casi digo los hermanos Marx, de los hermanos Cohen, como que ha puesto en juego desde siempre, ¿no? Y en ese sentido, también siguiendo con la línea de Roberto de la estación, me parece que el uso en eso de las imágenes en Minnesota, de los grandes planos, y en Fargo, que queda en Dakota del Norte, ¿no? Que es la película original, esos planos de un blanco casi total con un pequeño hombrecito o mujer caminando como un poco perdido en un lugar sin sentido, o sea, como una hoja en blanco que se va rellenando. Me parece que es importante que el lugar es ese, ¿no es? Por eso la serie se llama Fargo, más allá de que sean tres historias distintas, a pesar de que estén interconectadas de alguna manera. Creo que Fargo es más un espacio de experimentación o una página en blanco, justamente, donde surgen ciertos tipos de historias. Me suena que por eso es importante también esa estación de la que hablamos. ¿Y no te parece que Fargo de alguna forma representa, con esto que estás hablando, de estos pueblitos y sobre todo ese blanco y sobre todo ese frío, ¿no? Adversidad, ¿no? En la película que yo les comentaba, que japonesa estadounidense, el viaje de Kumiko, cuando va la japonesa y solamente sabe decir una palabra en inglés, Fargo, Fargo, lo que le dicen en Minnesota, no vayas porque es un frío bárbaro, no vayas, le tratan de que no vayas porque nadie quiere ir a Fargo en invierno.
Bueno, de alguna forma, Fargo es la periferia frente a una metrópolis que aparece como, insisto, con lo de un capitalismo absolutamente ya sin rostro, ¿no? O sea, cuando uno veía El Padrino, bueno, ahí era una gran empresa, más que una gran empresa con sus ejecutivos, bueno, había que hacer algunas cosas que hacer, en fin. Ahora no se sabe quién está atrás. En la tercera temporada, incluso cuando viene este hombre de la mafia rusa, ni siquiera, yo digo de la mafia rusa porque es ruso, pero en realidad él representa a otros intereses, que son empresas que al día siguiente desaparecen absolutamente. Sí, me parece que también ahí hay un pasaje, un juego con los géneros, del noir al neo-noir. El noir clásico en general es más definido, ¿no? O sea, tenemos un villano definido, un asesino que, bueno, promueven ciertos motivos, pero no más allá de eso. El cine que se califica como neo-noir, que puede ser, no sé, Blade Runner, estoy pensando, no sé, sí, Blade Runner, por ejemplo, es un buen caso. El mal es más bien una corporación que en eso sí tiene lo de anónimo y lo de despiadado. Pero lo interesante es cómo, por ejemplo, en la temporada 2, que está situada en los 80, conviven las dos modalidades, ¿no? La mafia tradicional, sí, y la mafia al estilo neo-noir, digamos. Yo lo que quería decir es que hay toda una zona que uno no puede evitar decirlo, además está en todos lados, está en Fargo la película y está en la serie, que son todos los relatos dentro del relato, ¿no? Que eso es increíble y eso es un ejemplo de eso, de esa flexibilidad de la narración cinematográfica, de la narración televisiva de las series, ¿no? Y cosas que se repiten además, hay frases que se repiten, puedo ayudar, que dice un macaco de uno de los dibujitos que crea un tipo que muerto en la tercera temporada, el primer Stussy, que en su juventud había creado un personaje que decía I can help, es decir, que puedo ayudar. El puedo ayudar está en otros episodios, está en otras temporadas. Y siento como absurdo. Entonces, digamos, hay recurso al cómic que está metido adentro de la película, recurso a lo literario que decía Francisco, por ejemplo Camus, que aparece mucho en la segunda, pero después aparecen otros autores, aparecen otros filósofos y aparecen pseudocitas cultas. Pseudocitas cultas quiero decir que siempre algún villano tiene una cultura, una apariencia de cultura muy elevada que utiliza a la manera de Tarantino, a la manera de Jackson en Pulp Fiction, como una especie de correlato de su violencia. Es decir, utiliza frases de una cierta sabiduría y, por ejemplo, el negro de la segunda temporada, que siempre está diciendo, una vez dijo no sé quién, inventa una frase que corresponde a una cierta sabiduría y que además aplasta el tiempo, ¿no? Porque hay varias cosas que tienen que ver con el tiempo narrativo. Una son las citas fuera de contexto, porque uno está esperando que diga algo que tenga que ver con lo que va a hacer, o con lo que hizo, o con quién es, o de dónde sale, y viene con un enunciado totalmente abstracto que tampoco se junta con lo que va a hacer. O sea, no es que haya que esperar a que termine, porque no tiene nada que ver. Es otra cosa, es como un juego con el tiempo narrativo, con la expectativa del espectador. ¿Cuánto hace que no se hace eso en el cine? Es decir, es lo desinteresado que aparece tanto a nivel de la narrativa propiamente del lenguaje fílmico, porque hay lenguaje, pantalla dividida, hay flashbacks violentos para el otro, hay narraciones mentales, hay una cantidad de cosas que pertenecen al lenguaje propiamente fílmico, pero hay otras que pertenecen al lenguaje narrativo a secas. Digamos, es decir, todo lo que se puede hacer en literatura, lo que se puede hacer en cualquier lenguaje narrativo, que creo que es el fuerte de Fargo. El fuerte de Fargo es la interpolación de capas narrativas que pertenecen al mundo de los distintos personajes,
y que van acumulándose y superponiéndose también de manera de trabajar junto con la tensión, ¿no? Porque la tensión narrativa existe, pero hay una tensión narrativa que va yendo y viniendo en ocasión de cosas, de pequeños estímulos, de accidentes, casualidades, cosas que de repente pasan, de repente el tipo tiene un martillo en la mano y va y mata a la mujer, de repente se encuentra con no sé qué, encuentra una valija con plata y la valija con plata le cambia la vida y hace una cantidad de cosas que no se justificarían desde el punto de vista de la economía narrativa clásica del cine, pero que sí se justifican en economía de pantalla, digamos. La pantalla las agradece porque son momentos mágicos, ¿no? No, yo quería agregar en este sentido un ejemplo que es el ejemplo de eso llevado como casi al límite del absurdo, que es cuando aparece el OVNI, ¿no? En la temporada 2, que es como una especie de recurso Deus Ex Machina que no se explica de ninguna manera y nunca se explica. Y eso es lo interesante también. Había aparecido como prefiguración a lo largo de todo el capítulo, que se dibujan ovnis, que se habla de que hay ovnis, la nena pregunta si hay ovnis o no hay ovnis, y de repente, y además se ve ovnis. El muchacho asesinado, el Gerhard, Ray Gerhard, ve unas luces. Y después sigue haciendo lo que estaba haciendo, pero primero queda un rato detenido mirando que hay unos platos voladores, ni nada de pelota le da, pero digo, están los platos voladores, están diseminados a lo largo del capítulo. Pero es interesante como en ese caso que es una temporada, como decía antes, sucede durante los 80. Es como que en los 80 con Reagan había una cierta retórica de la invasión alienígena, etcétera, y bueno, de la Star Wars y todo eso. Y es como que el discurso sobre los aliens, o el discurso sobre la supuesta invasión de unos alienígenas, que era el mayor terror según Reagan en algunos discursos, ese discurso se materializa en la realidad, ¿no? Como que se corporaliza, se habla tanto de algo que ese algo termina existiendo. Yo creo que también, este es otro matiz. Vuelvo a lo que dije al principio, lo del absurdo. Cuando uno veía El Padrino, bueno, la mafia era una gran empresa, y bueno, había que hacer lo que hacer, pero bueno, era una empresa que trataba de ser seria y pensada. En Tarantino uno ve que los delincuentes son básicamente unos lumpen y que hablan 25 minutos de cualquier cosa, pero es interesante, pero después se matan entre ellos. Con Los Sopranos uno ve, por ejemplo, que ese nivel, digamos, se tropieza con algo que es el inconsciente, los traumas que hay internos de cada uno y que pueden ser terribles. En el caso de Fargo, yo creo que en esta periferia donde ellos están viviendo, en esa, de última, cuando digo periferia o su centro, aclaremos. Yo creo que todos nos sentimos en la periferia, ¿no? ¿Quién se siente en el centro, no? ¿Quién se siente en el centro, no? Siempre, más acá en Uruguay, pero yo creo que viviendo en Nueva York, todo, en el centro hay algo que es lo que manda o hay grandes poderes, pero en realidad uno está siempre en la periferia. Y en el caso de Fargo está en la extrema periferia porque es todo blanco, ¿no? Donde hay esa y por eso también aparece lo de Camus, aparece también ese existencialismo. Dentro del existencialismo fundamental es el absurdo, también el absurdo de la existencia y las casualidades que ocurren y las cosas que pasan. Entonces Los Sopranos habilitaba el tema del inconsciente que nos podría complicar, y aquí en Fargo lo que hay básicamente es, insisto, gente que viene de la metrópoli, que viene con un nivel de desarrollo criminal muy superior al desarrollo criminal que hay en el pueblito, ¿no? Que tiene Fargo, y muy importante, muy desnivelado con respecto a las posibilidades que tiene la policía, una policía veterinaria, digamos, con lo que tiene que luchar, ¿no? Y sin embargo, o sea, era la famosa lucha entre el bien y el mal, y al final, por una serie de, generalmente, coincidencias abstrusas, ¿no? Absurdas, alguien de repente sale del ascensor cuando no tiene que salir y se encuentra con otro y se matan entre ellos, en fin, cosas así,
ocurren constantemente y de alguna forma ponen en el fondo lo mismo que con los extraterrestres, si estamos solos o no estamos solos, si puede venir alguien de afuera, en fin, lo que fuere, ese grado, digamos, de absurdo que puede haber en nuestras vidas, por lo menos en el mundo de la ficción noir de Fargo. Un detalle que no dijimos, y es muy importante, es que Fargo también puede ser visto como una comedia negra, y es lo que posibilita que haga todos estos juegos también metafísicos, absurdos, existenciales, que por ejemplo una serie como Soprano, que no se planteaba una comedia negra, o otras series que van más en serio, digamos, ¿no? Pensando en Wallander, por ejemplo, lo que fuere, digamos, ¿no? En Fargo hay siempre un pretil entre comedia negra y policial, y bueno, sabemos que la vida puede ser una farsa, puede ser una comedia, puede ser una tragedia. Sí, hay una parte, yo estaba comparando, yo estaba viendo estas dos temporadas de Fargo y al mismo tiempo otra serie en la cual hay la misma exposición de la mediocridad norteamericana que Twin Peaks. Es decir, en Twin Peaks, nueva temporada, ¿no? La que apareció este año, que es muy recomendable por lo menos para los fanáticos de las primeras dos temporadas de hace 25 años. Muy graciosa, pero a su vez, digamos, hay la misma exposición o el mismo escrache, digamos, de funcionarios mediocres, tarados, totalmente fuera de nivel, que salen con cualquier tema, que contestan preguntas con cualquier cosa, que no saben de qué les están hablando, etcétera, etcétera. La telefonista del Fargo, y hay otros equivalentes en Twin Peaks. Pero en Twin Peaks, esas figuras se prolongan, o sea, no son sketches, son cosas en sí mismas. Es decir, en Twin Peaks se convierten en un absurdo potenciado como para lograr una estética propia, un riesgo mayor del relato. Es decir, lo mismo pero distinto. En Fargo, son momentos de comedia que son elementales, son muy fáciles de ver, tienen que ver con la tontería básica, la estupidez básica de muchos de los personajes, que además es una cosa tradicionalmente atribuida a Minnesota, ¿no? Es decir, Minnesota tiene un oscuro prestigio de albergar una serie de inmigrantes suecos y daneses y noruegos que aparecían burlados en varias series. Si hay un bobo es de Minnesota, es decir, si hay una vieja boba es de Minnesota, si hay en los años dorados, aquellas viejas que estaban viviendo juntas, la que era boba era de Minnesota. Es decir, Minnesota tiene ese prestigio de los Gustafson y los Erlichson y los no sé cuántos, que son de Minnesota. Bueno, la cuestión es que esa exposición tiene un efecto de sorpresa en Fargo, porque uno no se espera que sean así, y sin embargo son así porque siempre fueron así. Y es una ciudad en la que, bueno, es decir, no pasa nada hasta que vienen los malos, porque decir, los malos sin rostro, los malos de la metrópoli o de la otra ciudad, porque a veces ni siquiera son de otro lado, son de Kansas. ¿Qué tanto hay en Kansas? Bueno, pero hay una mafia, y viene la mafia de Kansas, Se representa otra. que representa otra y que, bueno, que tiene conexiones con otro mundo, pero ahí parece que nunca hubiera habido un crimen hasta que llegaron los malos en estos pueblitos, es decir, en Duluth y en Benit y en todos estos. No hay una práctica de llevar gente presa ni correr gente por la calle, lo único que hay es perros que se perdieron o algún venado que se cruzó por delante de un auto o no, pero no hay ningún preso nunca, lo cual aumenta la sensación de absurdo, ¿no? Es decir, no, y también, y de pueblo idílico, digamos, de determinado pueblo campesino o rural, cierto equilibrio en un mundo eminentemente desequilibrado por fuerzas gigantescas, megalómanas, que no sabemos ni de dónde vienen ni de dónde van. Yo creo que es un detalle, Francisco, nada más, por lo que acaba de decir Roberto, me parece fundamental, que parte del encanto que tiene Fargo también se le puede atribuir, quizás lo desarrollan mucho más Twin Peaks, que es el tema de que el arte está en los detalles, ¿no? Son los detalles de los personajes
Y me acuerdo que John Ford decía que él cuando hacía una película, en realidad lo que me gustaba de la película, decía John Ford, una vez que estaba toda la historia, es agregar pequeños chistes, no jokes, pequeños chistes, ¿no? Los pequeños chistes era que alguien, por ejemplo, iba a abrir una puerta y no, se la cerraba, y no se sabía por qué, ¿no? O agarraba, se inclinaba una silla, tenía como los dos pies, como lo hizo Henry Fonda, y dar vuelta, y nada, simplemente son pequeños chistes que hacen cosas a lo que hacemos nosotros en la vida real, que no tenemos tampoco por qué tener una consecuencia, sumar una narrativa. No, estaba pensando en, siguiendo un poco lo que decían los dos y lo que planteaba Roberto de la llegada de los personajes tarados. Pensaba en tarado en el sentido más como literal, como gente con una tara, ¿no? O sea, gente estancada. Y en ese sentido, los villanos, que creo que son algunos de los mejores de la tele, ¿no? de las series actualmente, sobre todo el último, que como decía Roberto, tiene una serie de peculiaridades, como es bulímico, ¿no? No recuerdo un personaje bulímico en la tele. No, un asesino, bulímico. Un asesino, sí. Pero tiene eso como una voracidad de más dinero y más comida. Pero en realidad es interesante cómo el cruce con esos villanos es lo que pone a vivir a los personajes. Porque todos están parados, están todos estancados, uno casado con la mujer de no sé qué, y nunca nada, y la odia, y odia su vida, y odia todo, y no puede avanzar. Otra que es la policía de un pueblo minúsculo, que la van a suplantar, ¿no? La de la temporada 3, que la van a suplantar porque bueno, su condado, su seccional es absorbida por la Francia más grande. Y son todos personajes que realmente no están vivos hasta que llegan los villanos. Los villanos los definen también, en ese sentido. Sí, de acuerdo. Pero es obvio que es la confrontación, el conflicto, lo que te hace que, como en los western, vuelvo a decir, ¿no? El muchachito, ¿no? O Gary Cooper recupere y su identidad o la consagre, ¿no? La consagre peleando contra todas las hordas él solo, ¿no? Estoy de acuerdo con eso y me parece que sobre todo el tema de los detalles en los personajes es fundamental y creo que Twin Peaks lo desarrolla muchísimo. Creo que Twin Peaks ya los personajes a veces van más allá. Es otra del pueblo chico, ¿no? Es otra del pueblo chico y aparte van, y de Infierno Grande, ¿no? Pueblo chico, Infierno Grande. Pero no hay ese choque con, digamos, las fuerzas, aunque sí son fuerzas como extraterrestres, místicas, o no se puede, ¿no? Son grandes superpoderes que tienen que ver también, supongo yo, con este siglo XXI, donde Estados Unidos se ve amenazado por grandes amenazas que no se sabe de dónde vienen y que pueden estallar en tu propia casa, en fin, ¿no? Esa especie de terrorismo mundial, etcétera, que se ve. De alguna forma, yo creo igual que Fargo, así como nos impresionó a todos, yo creo que por lo menos también me impresionó cuando empezaron a tirar el hilito de la FIFA y la FIFA se desmoronó, así como se desmoronó la unión, ¿no? De la URSS. También es esa idea de que detrás de esos grandes poderes hay otros poderes que también pueden hacerlo y que al final no sabemos quién es exactamente quién está. Entonces lo que no hay es una narrativa, no hay nadie que te aclare unas cosas, sino que pasan, las cosas pasan y vienen tremendos malos. No es casualidad en esta tercera temporada que el padrastro de ella la policía empieza a investigar. El padrastro había sido escritor de ciencia ficción barata de grandes alienígenas de los años 50 y 60 y había sido estafado por los productores de Hollywood, ¿no? Pero digamos, esa idea de el monstruo o que habita con nosotros o que está alrededor está una y otra vez. Y siempre vuelvo a lo mismo, es el muchachito o la muchachita, ¿no? Porque en este caso es una detective. En la primera temporada también, en la primera temporada era ella una novata y digamos el hombre experimentado que era el jefe, el comisario lo vuelan enseguida, Billy Bob Thornton, que hace tremendo asesino, y David Hewlett en la tercera que por fin le hacen la justicia de darle un gran personaje a David Hewlett, que realmente desde el principio, de lo que vimos la primera vez que lo vi a David Hewlett, que era Naked, en aquella película de Mike Lee,
Después realmente se había dedicado a hacer mucho relleno, sí, hacer mucho relleno. Aquí realmente hace una encarnación de ese capitalismo voraz, sin rostro y del cual no se sabe a quién está sirviendo. No sé si tienen algo para agregar. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Nos quedan unos 10 minutos, ¿no? Yo quiero... No, justamente. Dale. Sí. Perfecto. Yo quiero hacer una pregunta. Que las temporadas, las series en general suelen tener, o algunas de ellas, una primera buena temporada y después por continuar el éxito van como estirando. No es el caso de Fargo, pero ¿tienen alguna temporada preferida ustedes de las 3 que se han hecho? La mía es la tercera, pero creo que porque la vi. ¿La primera y la tercera? Ah, la tercera. No, a mí me pareció extraordinaria. Bueno, primero, otra cosa que es un paralelo con Twin Peaks es que se rescatan a muchos actores, que hay muchísimos actores conocidos, importantes. En la primera está Kevin Carradine, por ejemplo, que hace de el papá de esta muchacha, y realmente es un hombre que atiende un boliche ahí nada más, y sin embargo es el único que puede reconocer a través de la mirada que ahí viene el mal, ¿no? O sea, que Billy Bob Thornton, este tipo es de otro calibre. Después nadie se da cuenta que Billy Bob Thornton es un súper asesino, ¿no? Pero me gustaban las 3. La tercera, lo que hay también y que tiene que ver con la comedia negra, es ese exceso, el gusto por el exceso, rodeo, que también asegura un poco de la iglesia, de David Hewlett, ¿no? David Hewlett, aparte es un hombre tan malo, pero tan malo este villano, que ni siquiera tiene 100 matones, tiene solamente 2 matones. Tiene uno que es un coreanito, un japonés chiquitito, y otro que es hijo de ruso, que siempre hace el mismo discurso, que él viene de los que mataron a los cosacos, hijo de cosacos. Me parece Pero ridículo todo, ¿no? Estaba expuesto como ridículo también, cosa que se logra, o sea, los malos también son payasescos. Y hay veces, bueno, los hermanos mellizos, esos que están con el negro en la segunda, son como 2 figurantes de circo que están ahí, como yo qué sé, no sé, tipo, como los mellizos de Pato Donald, o sea, bueno, no habla ninguno, habla uno y sigue el otro. Pero digamos, hay como una especie de... En esos casos, cuando los personajes son payasescos o cómicos o absurdos, no hay ningún interés en conocerlos. O sea, no hay profundización alguna. Es decir, simplemente son una cosa icónica, están ahí, están los malos. Y vienen los malos, se bajan al mismo tiempo del auto, caminan. O sea, tienen la misma cosa. Y en todos los episodios hay gente así. Hay una diferencia. Yo quería decir algo que dijo simplemente Francisco, ahora estaba pensando, revisando los papeles, que Kristen Dunst, que es en la segunda temporada, ¿no? Que es esta muchacha que quiere progresar y que realmente es coleccionista de revistas femeninas tipo de los 60, y entonces ella quiere proyectarse más allá del público y tiene un esposo devoto, un yankee típico, se llama Jesse Plemons, y Jesse Plemons trabajó en Breaking Bad, y en Breaking Bad es una gran serie, también Jesse Plemons tiene esa careta como de yankee inocente, que es capaz de hacer cualquier cosa cuando sea necesario. Y en este caso con la esposa le va exigiendo, y como este hombre carnicero termina haciendo cualquier cosa, por más que obligado por la... Porque no controla el mal, no. Sencillamente es eso lo que se busca. Que haya un mal amateur, no un mal profesional de los otros que cortan la cabeza. No, hace cualquier cosa porque no lo controla. Porque, digamos, hay una cosa que es lo que puede acercar Fargo al noir, por más que cualquier cosa que uno lea por ahí, él dice que no terminó en los 40 o que terminó en 1957, una cosa así, son clasificaciones muy esquemáticas que conectan el noir con situaciones de decadencia o de crisis o de miedo a agresiones externas o de cosas así, y si no hay eso en la sociedad no hay noir. Mentira, hay noir, por supuesto que hay, solo que tiene otras modulaciones, y lo que pasa acá es que el noir se convierte en el estallido de un mal sin control que tiene que ver con las pasiones individuales de los personajes. Es decir, del mismo modo que la primera película que hicieron los hermanos Coen, que era aquella que se llamaba Simplemente Sangre, que es de hace ya más de 30 años,
que estaba Frances McDormand, que no sé si no debutó ahí, que es noir, ¿no? Es decir, además con el esquema típico de tipo que viene de afuera y se coaliga con la mujer para matar al marido, ese tipo de cosas. Ahí hay una pasión, como en las viejas películas de los años 40, como El cartero llama dos veces, o Pacto de Sangre, o Kiss Me Deadly, aquella de Aldrich, yo qué sé. Todas esas películas tienen algo que ataca al tipo común y corriente, no al asesino. O sea, ninguno de los asesinos de Fargo que viene ahí tiene ninguna pasión de nada, no tienen ninguna necesidad de tener pasiones. Los que tienen pasiones y cosas que los descontrolan son los ciudadanos de a pie. Los que están ahí, que quieren comprar la carnicería, o que quieren trabajar bien como vendedores de bienes raíces, o que quieren hacer una excursión a no sé dónde. Es decir, son los tipos completamente mediocres, sí, pero que les viene una especie de bichito pasional que los hace hacer cosas. Y, perdón, solamente para terminar, en la película Fargo de 1996, a mí me llamó la atención cómo se empieza, porque es un gran plano, todo blanco, todo lleno de nieve, y allá viene pero muy lejos viene un camión con un auto que es 0 kilómetros, que es el que quiere comprarse, ¿no? Y que no se lo dejan comprar, digamos. Entonces piensa en secuestrar a su esposa para pedir plata, y ahí se mete con las fuerzas de la mafia. En la primera temporada, que quizás la más fiel, también Martin Freeman, le pide al libro. Muy parecido al personaje. Muy parecido. Muy parecido al personaje. Claro, a William Macy, parecido. Sí. Pero bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Hablamos todo, la verdad. Bueno, vamos por acá. Muchas gracias por todo. Gracias por aguantar. Gracias por todo.